Hola, buenas tardes. Eh, un gusto saludarlos el día de hoy. Nuestra primera charla del periodo 2024-2025. Entonces, estoy muy contenta. Espero que se vayan uniendo. También aprovecho para darles la bienvenida a las nuevas familias que se integran a nuestro programa y también a las familias que ya trabajan con nosotros. Entonces, pues una cordial bienvenida y un saludo desde acá. El día de hoy eh, les informamos que tenemos una propuesta muy interesante que se integra en nuestro programa durante este periodo académico. Entonces, tenemos a un invitado que, pues, qué mejor que el fundador de esta propuesta para que nos platique, para que nos comparta de qué se trata y los beneficios que trae para los estudiantes de nuestra academia. Y por eso le quiero dar la más cordial bienvenida también al doctor José Martín. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo te encuentras? ¿Estás en silencio? Déjame. Quito, ahí está. Ahí te escuchamos. Perdóname. Hola Fabiola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos los que se vayan integrando a este programa. Les agradezco mucho que nos estén acompañando y especialmente a ti, Fabiola, por la invitación. Me siento muy honrado y qué bueno que podemos platicar un poquito acerca de cómo es que vamos a ejercitar el cerebro de nuestros niños mediante precisamente Skepsis Gimnasia del Pensamiento con el auspicio, con el apoyo de Mentic Academy. Así es. Déjame, antes de que comencemos a dar toda la información muy interesante que tienes para compartirnos, Martín, me gustaría presentarte de manera formal para que además las familias que ya son parte de Mentic y las familias que se integran conozcan también quién está detrás de esta nueva propuesta. Les platico que el doctor José Martín tiene una licenciatura por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en Ingeniería Química. Cuenta también con una maestría en Ingeniería de Calidad por la Universidad Iberoamericana. Cuenta con una especialidad en Control de Calidad e Ingeniería Industrial por Kyushu International Training Agency y un doctorado en Educación por el Instituto de Estudios Universitarios. Ahorita nos platicas más, Martín. Déjame terminar con esta introducción. Martín es el CEO de Skepsis, Gimnasio del Pensamiento. Es creador y director de Skepsis, una plataforma digital que tiene el objetivo de desarrollar las habilidades de pensamiento de niños de 10 a 12 años en 4 pilares específicos que él ahorita nos va a platicar. Bienvenido, Martín. Muchísimas gracias, Fabiola, gracias por la presentación y me siento, como te comentaba, muy emocionado, aparte muy tocado, ¿no? Porque, bueno, la idea de poder en su momento platicar y llegar a este punto era algo que me había rondado como una aspiración y mira, se logró, se alcanzó, qué padre. Es genial poder platicar con tu comunidad acerca de lo que va a significar el cambio precisamente de los desarrollos de habilidades de pensamiento de los niños mediante el ejercicio continuado de buenas prácticas intelectuales. Y eso, híjole, pues siempre es emocionante, ¿no? Claro, les voy a compartir, y hace un momento se lo comentaba Martín, que desde el año pasado me interesó mucho esta propuesta porque justamente cada vez estamos pues más conectadas, lo cual me parece me parece que es lo que estamos viviendo y es nuestra propuesta. Pero sin embargo, también creo que debemos mantener un balance y cuidar nuestro cerebro. Entonces, hay poca información a la mano para que podamos cuidar el cerebro. Y esto lo sé porque pues hay personas cercanas con las que definitivamente pues tenemos vínculos, nos asesoran y nos apoyan con información.
Entonces, cuidar el cerebro resulta em, ser una de las actividades que tendríamos que hacer diariamente. Skepsi, cuando yo conocí a Skepsi, fue lo primero que yo, lo que más llamó mi atención, ¿sí? El cuidado del cerebro, de cómo pensamos, también de cómo estimularlo y de cómo poder seguir aprendiendo, ¿sí? Sin caer en distracciones. Ujú. Entonces me llamó mucho la atención tu propuesta, Martín, porque justamente, y yo le decía a Martín hace un momento, incluso para adultos, aunque la propuesta está pensada en niños pequeños. Pero yo sé que ustedes se estarán preguntando, bueno, ¿qué es Skepsi? ¿Por qué se habla tanto de ello? Entonces, cuéntanos, Martín, ¿qué es Skepsi? Y ahorita iremos desglosando un poquito más toda la información y haremos algunas preguntas, por supuesto. Perfecto, claro que sí. Bueno, mira, Skepsi es una plataforma digital que tiene como objetivo el desarrollo de las habilidades de pensamiento. De hecho, Skepsi está basado en una serie de teorías que están asociadas hacia la teoría del conocimiento, están muy relacionadas con filosofía de pensamiento complejo y también con neurociencias y principios de neuroeducación. Todo esto lleva a que se pueda hacer una propuesta donde, pues ahorita de manera muy práctica, el niño entra a la plataforma, es recibido por un entrenador, realiza un pequeño proceso de calentamiento que es gimnasia mental y ya a partir de ahí ya realiza una serie de rutinas. Estas rutinas están divididas por día. Cada día se trabaja un pilar diferente, que es el desarrollo cognitivo, lenguaje y comunicación, pensamiento lógico, matemático y emociones y afectos. Y cada una de estas persigue de manera muy específica el desarrollo de estas habilidades, llamémoslo así de manera muy coloquial y rápida, de 6 funciones cognitivas, que es desarrollo de memoria, de la comprensión, la utilización de conocimiento, el análisis, el metacognitivo y el self. Todo esto lo que va a hacer es que mientras el niño está haciendo estos ejercicios en su cerebro, se están formalizando, se están formando nuevas sinapsis, entonces nuevas conexiones neuronales. Y a la larga, el uso continuado de estas distintas conexiones neuronales se van a fortalecer y van a hacer que el niño pues tenga nuevos modelos de pensamiento, que tenga un cerebro, llamémoslo de esta manera, activo, un cerebro más ágil y un cerebro que pueda tener pues una serie de condiciones distintas que le den la oportunidad de, por ejemplo, tomar mejores decisiones en su vida. Por ejemplo, ¿no? Entre otras de las distintas ventajas. Claro, por ejemplo, una gran ventaja, yo diría que es un beneficio enorme que podamos tomar mejores decisiones, no solo educativas, sino también personales, ¿no? En el día a día. Martín, ya nos hablaste qué es Skepsi. Cuéntanos de dónde surge que hagas esta propuesta, que comiences ¿dónde te diste cuenta que era importante realizar o trabajar estas funciones que nos platicas? Sí, bien interesante porque, bueno, para empezar, a mí desde, ya me hablo así más joven, me llamó mucho la atención cómo funcionaba el cerebro. Cuando nace mi hija, por ejemplo, ella empezó a tener ciertas habilidades que pues a mí me sorprendían, ¿no? Porque eran, ya sabes, lo mismo que seguramente te pasó con tus hijos, tus hijas cuando nacieron, de que pensabas, les veías la carecita, cómo te miraban y tú pensabas, ¿cómo piensa, no? ¿Qué piensa de ti, etcétera? Desde ahí tenía yo la curiosidad. Pero pues vaya, con el paso del tiempo, dejo yo la ingeniería, dejo yo los puestos donde yo estaba y me dedico a la docencia. Y ya siendo docente, especialmente me mandan a las áreas de físico-matemáticas y de ingenierías, y yo daba clases en la universidad y en el bachillerato, sobre todo como maestro de matemáticas. Entonces resulta que no sé si se has dado cuenta, y bueno, al público en general también les pregunto si se han dado cuenta de que el fenómeno que a mí me pasaba, ¿no? Porque yo tenía alumnos que eran realmente muy buenos, eran alumnos que ponían mucha atención en clase, que eran dedicados, que te hacían muy bien las demostraciones, sin ningún problema, ellos te podían resolver un problema matemático, llamémoslo así, muy honestos en su trabajo y muy bien hechos, ¿no?
pero se iban de vacaciones y de regreso ya todo se les había olvidado. Y era un fenómeno que yo no alcanzaba a entender, ¿no? Porque incluso lo que hemos mencionado, ¿no? De que al decir se le olvidó, uno lo relaciona con la memoria, y en realidad la matemática no es un tema de memoria, ¿no? Entonces, yo decía, es que cómo es posible que realmente haya un proceso cognitivo detrás que aparente que se les olvida a los alumnos, cuando en realidad ni siquiera tiene que ver algo con memoria, es un proceso cognitivo mucho más complejo. Y entonces, cuando yo tengo la oportunidad de estudiar el doctorado, retomo lógicamente esta experiencia y me voy hacia un área que está catalogada aquí en México, dentro de la investigación educativa, que se conoce como filosofía y teoría de la educación. Y concretamente me voy hacia un área específica que se conoce como teoría del conocimiento. Con la teoría del conocimiento, precisamente empiezo a trabajar con distintos modelos filosóficos y pude desarrollar un modelo. Este modelo es el modelo nociológico, que tiene precisamente el interés de tratar de responder a esta pregunta que yo había mencionado, ¿no? De manera muy abstracta y genérica, este modelo lo que hace es que interpreta cómo es que funciona el proceso de entendimiento y aplicación de los distintos conocimientos hacia la vida humana. Pero bueno, claro, era muy complejo y con eso obtengo mi grado de doctoral, pero llega la pandemia y yo creo que así como pasó contigo, pues sucedió conmigo, ¿no? Había mucho tiempo libre y entonces yo me dediqué a continuar con mi investigación para poder tratar de generalizar el resultado, no limitarlo a universidades. Y ahí es donde ya nace precisamente Skepsis Gimnasia del Pensamiento, porque da la oportunidad, esta extensión de tiempo me permite generalizar el resultado, ese modelo que era muy abstracto, tratar de reducir, ya de aterrizarlo a un modelo que se pudiera operar, y de ahí es donde nace precisamente la idea. En Skepsis, los fundamentos que están basados, por ejemplo, en el trabajo con los 4 pilares, la intersección con los 6 niveles cognitivos, ya es la aplicación práctica del modelo nociológico que te comentaba. Yo lo que observo, Martín, es en los años que tengo de experiencia, tanto en escuelas tradicionales como en lo virtual, y he observado el mismo patrón desde preescolar hasta la universidad. Hay chicos que se distraen con muchísima facilidad, e incluso llamaba mucho mi atención cómo niños de 6 7 años se distraían tan fácil, aunque no tuvieran nada con que distraerse, como no tenían em, nada, o sea, quizá el lápiz, y a veces ni el lápiz, eran sus manitas con las que ellos empiezan a jugar. Entonces, a mí siempre me ha llamado mucho la atención qué es lo que está en su cabecita, por qué con sus dedos pueden hacer un juego y una batalla y estar horas jugando. Y el cerebro realmente para mí ha sido un tema que me interesa muchísimo estudiar y por eso invitamos a Martín a que junto con el programa de Skepsi podamos encontrar mejores herramientas para que nuestros hijos estén concentrados, razonen la información, analicen la información, pero no de una manera teórica, porque los niños no entienden de eso. Ellos quieren jugar y quieren aprender, pero bueno, habría que aprovechar justo el juego para que ellos puedan aprender a utilizar mejor su pensamiento. Y me encanta el título o el nombre que elegiste de Gimnasio del Pensamiento, porque yo les pregunté a los niños que ya lo probaron y se imaginan como un cerebrito haciendo Haciendo cosas, pesitas. ¿verdad? Y entonces, qué interesante que desde ahí atraiga la atención de los pequeños. Antes de continuar, Martín, con el desarrollo de Sketchy que traes aquí preparado, quiero darle la bienvenida a Rosa Sánchez o Rose Sánchez. Ella nos saluda a los dos, nos comenta que su hija todavía no le tocaría porque tiene 8 años, pero que le parece muy interesante. Pero ¿qué crees que sí puede ser parte de la vamos a integrar también, Rosa, porque también ahorita más adelante Martín nos va a comentar cómo podemos integrar también a los más chiquitos para utilizar Sketch.
También le damos la bienvenida a Sai Celarón. También nos dice saludos, Lick Fabiola, enhorabuena por seguir apoyando a más familias a encontrar una nueva manera de formar a sus hijos. Claro que sí, un gusto para mí, a mí me encanta hacerlo. Entonces, lo mío no es trabajo, la verdad es que disfruto muchísimo. Bien, adelante Martín, tú indícame si comenzamos con Fíjate la que presentación que tienes por aquí o quieres compartirnos algo antes. antes de eso, acerca de tu comentario de la distracción del niño, ¿no? Ujú. Porque aquí incluso quiero comentarles que muchos de los principios que a veces encontramos con nuestros niños, que por supuesto tienen que ver con la biología humana, están dados precisamente en este pequeño proceso de madurez cerebral. Entonces resulta muy interesante, llámalo así, me gustaría pensar como que en 3 etapas. Claro, esto que voy a decir no es nada académico, está basado más bien en algunos puntos que se pueden apreciar en los niños. Esta primera etapa a la que yo me quiero referir directamente es la infancia temprana, es de cero, cuando nacen, de meses hasta los 6 años, en donde la velocidad de las uniones neuronales es mucho mayor. Ahí podemos decir que es la unión, la sinapsis que se produce en los niños es alrededor de 1000 sinapsis por minuto, ¿no? Si hablamos nosotros que como mínimo tenemos 86,000 millones de neuronas, bueno, ya podrás imaginarte la gran velocidad con la que esto se da. Y este fenómeno está muy asociado en esta primera infancia con el interés de aprender y conocer. Eso que decían los abuelos de que es que los niños nacen con un nuevo chip y que no sé qué, es porque ellos observaban lo mismo que nosotros observamos, de que es una edad en la que el niño sí es realmente una esponja, ¿no? Y es una esponja por esto que acabamos de decir, ¿no? Cuando pasa de los 6 a los 8 años, estamos hablando de un periodo de pensamiento concreto, que aunque antes también existe el pensamiento concreto, ya no se da esa velocidad tan grande de unión de sinapsis, pero sigue siendo un pensamiento donde el niño, de manera muy clara, cuando te dice, mamá te quiero, es porque realmente en ese momento el niño siente que te quiere, ¿no? Cuando ve que entra papá del trabajo y sale corriendo a abrazarlo con esa emoción es porque es puro, es así, ¿no? Y después, esto es a partir de los 9 años, ya empieza lo que es el pensamiento abstracto. El modelo de pensamiento en los niños empieza a madurar y ya empieza a transformarse para que pensemos de manera sistemática. Deja de ser ya niño para ser adulto. Entonces, con respecto a este fenómeno de distracción, es una consecuencia natural de todo esto que te estoy platicando. Y yo creo que uno de los grandes errores que en su momento la educación formal ha tenido es el hecho o la intención de hacer que un niño, por ejemplo, de kinder esté sentado una hora, ¿no? Sin hacer nada, ¿no? O escribiendo, qué sé yo. Es imposible porque en realidad, biológicamente hablando, el niño no te aguanta ese tiempo, ¿no? Y bueno, yo creo que es un buen preámbulo para poder precisamente platicar un poquito acerca de esta presentación. No sé, tú, ¿qué opinión tienes? ¿Quieres que pasemos acá? Tú dime. Tengo una pregunta que dan los niños. Me Vale. gusta mucho pensar en cómo los niños entenderían lo que tú nos estás platicando, aunque la plática es para los padres, Ajá. pero los niños, ¿cómo explicarías tú qué es una sinapsis a los Ok. niños? Genial, mira, llamémoslo así que para empezar, pues tenemos, ya sabes, nuestras neuronas. Insisto, al mínimo, y hay toda una explicación, porque ahorita igual no da tiempo porque cómo explicarlo, pero el mínimo son 86,000 millones, pero podemos tener un máximo de 100,000 millones de neuronas, ¿no? Ahí aquí es realmente interesante porque la primera pregunta es cómo piensas, ¿no? ¿Cómo piensas lo que piensas, Fabi? Y esto tiene mucho que ver con la manera en la que desde el principio, llamémoslo así, desde el principio de tu vida, has aprendido y has vivido. ¿Por qué quiero decir esto? Porque la manera en la que el ser humano piensa es una manera tanto orgánica como empírica. Es muy particular y es tan individual como una huella digital. Entonces, esta manera individual en la que tú y todos los seres humanos piensan está formada en todos los estímulos que están alrededor desde la primera infancia. Entonces, desde ese momento, el niño empieza a ver, empieza a tratar de entender su mundo, empieza a correlacionar, por ejemplo, relaciones de causa-consecuencias, o que ves de que tiene el niño algo y lo avienta
y lo tira para que el papá se levante y se lo vuelva a dar la mano, etcétera. Esos son, por ejemplo, fenómenos en donde el niño lo que está haciendo es que está experimentando y realmente está comprobando fenómenos de causa-consecuencia. Y para que eso se dé, en el cerebro, llamémoslo de manera muy simple, se unen dos neuronas, ¿no? Entonces empieza el fenómeno y conforme empieza el fenómeno, poco a poco la carretera se va uniendo hasta que se junta, ¿sale? Pero no es suficiente con que se junte la carretera, porque para esto, una vez que las dos conexiones están unidas, la pregunta es cómo haces que esta conexión, por ejemplo, con un movimiento no se rompa, ¿no? Entonces ahí hay una unión y esta unión son los axones. El axón lo que hace es que conecta precisamente las neuronas. Y ahora, muy interesante, una vez que está conectado, ¿cómo le haces para que el pensamiento pase en un sentido a otro y lo mejor, que ese pensamiento tenga una emoción? Y ahí es donde vienen precisamente los neurotransmisores. El neurotransmisor lo que hace es que precisamente te ayuda a conducir esa idea o ese pensamiento en un sentido o en otro. Cuando tú empiezas, por ejemplo, a aprender un idioma, esta carreterita, pues es muy, muy delgadita, ¿no? Imagínate que te especializas, voy a aventar un idioma, no el francés. Empiezas a aprender francés en la juventud y dices, pues ya aprendí a hablar francés, y de pronto lo dejas. Y de pronto lo dejas y una vez que dejas de practicar el idioma, lo que parece con esta carretera es que se va poco a poco adelgazando, adelgazando, y es donde uno dice, es que ya se me olvidó el idioma. No es que se haya olvidado, es que realmente ya no lo practicas. Pero va a suceder que si más adelante quieres retomar el idioma, como ya está la carretera hecha, otra vez vuelves a fortalecerlo y se vuelve a crecer. Entonces es realmente interesante cómo es que este proceso de sinapsis se va formalizando y con esto es como nosotros vamos no solamente aprendiendo, porque claro, aprender es una de tantas funciones cognitivas, ¿no? Temas como la asociación, la comprensión, la innovación, la creatividad, nacen de un proceso, pues sí, como este de la sinapsis. No sé si estamos bien. Sí, sí. Y te lo comento porque a los niños, pues justamente ellos lo van a usar. Entonces, ellos deberían de entender qué es lo que están usando en palabras sencillas, Así fáciles de es. comprender para ellos. Em, Ahorita que estabas hablando, recordé, y creo que es un gran ejemplo para los niños, un ejemplo que tú me pusiste a mí, que fue la película de Intensamente, ¿no? Y cómo Sí. funcionaba la memoria. Entonces, antes de que me des o nos compartas ese ejemplo también aquí a los papás, me gustaría que también, ¿cómo les explicas a los niños y también a los padres, por supuesto, la diferencia entre cerebro y mente? Ok. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos partes de nuestro cuerpo? Y además, ¿qué tal te parece si metemos un tercer concepto que es el pensamiento, ¿no? Perfecto, Porque claro. el cerebro, Sí, pues claro, ese sí es la parte que todos tenemos, que todos hemos visto en una imagen, ¿no? Que parece una nuez, ¿no? El cerebro es la parte biológica con la que nacemos, que sí, efectivamente, tiene incluso características muy interesantes. Cuando tú naces, la cabeza, la parte más grande del cuerpo, para empezar, ¿no? Llámala así, la más voluminosa. Y además, durante esta primera infancia, es la parte que más rápido crece, es la parte que más rápido llamémoslo así, fortaleciéndose, y es la que consume más energía. Del total del cuerpo, el cerebro es el que te va a consumir el 20% de la energía. Y además, durante toda tu vida, el mayor consumo de energía que vas a tener, no creas que es pues para poder hacer ejercicio o eso, ¿no? El mayor porcentaje de energía se consume siempre en el cerebro. Además, hay unas cuestiones bien interesantes en el cerebro. Llamémoslo de esta manera, es una manera, insisto, muy simplista. Podríamos pensar como si cuando naces está plano, ¿no? Pero conforme empiezas a pensar, se van formando surcos. Esta idea de la nuez que vemos del cerebro que está llena de surcos, es que todos estos surcos precisamente son, es consecuencia de las funciones cognitivas que hemos creado, ¿no? Temas como el aprender a caminar, el aprender a comer, por ejemplo, saber ir al baño, el llorar cuando tú te sientes muy mal, el poder aprender a cuándo cruzar la calle porque estás viendo que está en verde, etcétera. Bueno,
Todos esos tipos de aprendizaje lo que hacen el cerebro es que te va quitando de esta parte plana a empezar a arrugarse, ¿no? A hacer esa nuez. Esa es la parte que nosotros tenemos de cerebro. Cuando hablamos nosotros de la mente, pues sí, claro, empezamos nosotros a intervenir con todas estas funciones que están asociadas en el cerebro. Porque el cerebro además tiene tres funciones vitales, ¿no? Esto es precisamente la primera, la función vital, la función de sobrevivencia, el respirar, el sentir dolor, por ejemplo, ¿no? La segunda tiene que ver también con las funciones motrices, ¿no? El saber moverme, el respirar, que los músculos de los pulmones se muevan, etcétera. Y la tercera ya es la función cognitiva, que es la que nos da precisamente el sentido de existencia, de conocimiento, de aprendizaje, etcétera. De interpretar incluso algunas funciones complejas como puede ser el amor o la vergüenza, esa también es la tercera. Entonces, de ahí nace precisamente el tema de la mente. Y la última que también me gustaría abordar es el pensamiento, ¿no? ¿Cómo piensas? Aquí incluso yo les pregunto siempre ya cuando tenemos la oportunidad de estar en confianza, ¿cómo piensas lo que piensas? ¿Cómo sabes que lo que estás pensando está bien, no? O ¿cómo sabes que lo que estás pensando está mal? Porque fíjate, aquí ya estoy entrando en un argumento que tiene que ver con un criterio de valor. Yo sé que estoy bien porque, y aquí ya puedes decir, pues porque nunca me equivoco, ¿no? Es una versión muy simplista, pero bueno. ¿Qué es lo que sucede? Que en este caso el pensamiento está asociado, como ya mencionaba antes, a una buena parte que tiene que ver con nuestra experiencia, con nuestro empirismo y lógicamente con los conocimientos que tenemos asociados. Sin embargo, detrás de esto hay un tema que sobre todo con los adultos se nos da, pero que desde niños se debe empezar a trabajar. Tiene que ver con el paradigma y con lo que se llama el sesgo cognitivo. Esto es, en muchas ocasiones pensamos que estamos bien cuando en realidad a ojos vistas estamos mal. Algún ejemplo muy, muy sencillo. Hay gente que, por ejemplo, piensa que la Tierra es plana, ¿no? Y bueno, yo aquí no voy a meterme en un debate de si la Tierra es plana o no. Lo que sí es 100% seguro es que hay evidencia científica muy clara que nos demuestra que no estamos en una Tierra plana. Pero hay gente que, por ejemplo, piensa que la Tierra es plana. ¿De dónde nace la idea de que la Tierra es plana? ¿Y cómo es que todos aquellos argumentos alrededor de que la Tierra es plana pueden ser lo suficientemente fuertes para que alguien piense que son verdaderos y aparte se atreva a defenderlos? Bueno, ahí es donde están precisamente los modelos de pensamiento. Y este es un ejemplo muy extremo, pero te voy a dar uno bastante más cercano. Si has tenido, por ejemplo, la oportunidad de tocar algún instrumento o de escribir, o de pintar, seguramente tú has estado con alguien que también toca, escribe o pinta. Y seguramente te has comparado con esta persona y has pensado, yo pinto, escribo o toco un instrumento mejor o peor, ¿no? Tú sí ya hiciste esa comparación. La pregunta es, ¿cómo es que sucede eso? ¿De dónde nace esa magia? Ese pequeño estilo, ¿qué es lo que te hace diferente? Ahí es precisamente donde está el modelo de pensamiento. Cuando el modelo de pensamiento se cultiva, es posible que tengas una mayor identidad, que tengas, por ejemplo, la capacidad de poder ir identificando, pues, cómo es que tú puedes ir perfeccionando, por ejemplo, tu técnica. Mientras toca, yo toco la armónica, pues que hago así, con la técnica para ir mejorando, por ejemplo, ¿no? Entonces, veamos cómo es que este conjunto, esta triada entre el cerebro, la mente y el pensamiento, pues funcionan de una manera muy interesante, no equilibrada, más bien están siempre en constante movimiento para poder crear tu identidad, ¿no? Híjole, tal vez me eché un rollote, pero espero haber sido lo más, eh, lo más rápido posible, No, lo más simple posible. no, yo creo que está bastante bien, y es que la verdad no podríamos hablar de algo tan enigmático como lo es el cerebro, el pensamiento y la mente, y lo trataremos de explicar, por supuesto, lo mejor posible en esta hora que tenemos para hablar de ello, pero, lo más interesante es que de verdad sí lo estamos entendiendo, y Sai Celaron también nos comenta que es como los que piensan que solo se puede aprender en una escuela tradicional y presencial, mientras que ya se ha ido comprobando que hay otros modelos para que aprendan nuestros hijos. Por supuesto, un claro ejemplo de lo que estás comentando, Martín. Así es. Em, Voy a agregar por aquí para que a todos los papás, porque yo sé que a mí todavía hay algunos puntos ciegos que yo todavía rescato y cada vez que escucho a Martín,
estoy también tomando nota y aprendiendo, porque aquí el experto en el tema, pues, es Martín, y por eso lo hemos invitado a que sea parte de nuestro programa Skepsi. Entonces, cuéntanos más, Martín. Fíjate que me gustaría ver si podemos ver la siguiente diapositiva. No sé si lo puedo mover Claro yo, que lo sí. puedes mover tú. Ahí está. Ahí. Esta parte me gustaría que nos detuviéramos un poco porque la pregunta es, ¿por qué Skepsi? ¿No? Yo creo que la pregunta aquí es, eh, ¿hay algún valor generado o alguna idea que le dé valor agregado a mis niños, por ejemplo, cuando ocupamos Skepsi? Y entonces la primera respuesta ante esto es un problema, ¿no? Y es un problema mundial, es un problema que seguramente muchos de ustedes, sus familias lo han visto de una manera directa o indirecta, ¿no? Hay casos muy relevantes que están asociados precisamente a la pereza mental, ¿no? Yo creo que uno de los primeros es este dato que publica el Deutsche Welle, es una publicación del 2004, la publicación científica por un grupo de científicos noruegos, que quienes demostraron que el coeficiente intelectual está descendiendo, desciende alrededor de 7 puntos cada década. Y es un tema, pues, en cierto momento preocupante, porque la nuestra es la primera generación en toda la humanidad en donde los padres tienen un coeficiente intelectual mayor que el de los hijos. Nunca había pasado esto en la historia de la humanidad. Y esto es relevante porque en lugar de hablarnos acerca de un progreso, estamos entendiendo que esto puede ser un descenso, por ejemplo, en el desarrollo, pues, del mismo progreso. Peligrosísimo. ¿Por qué? Porque, pues bueno, conforme nosotros vamos tomando más conciencia de nuestra realidad, conforme nosotros vamos entendiendo mejor nuestro mundo y somos más críticos con él, pues también nos sentimos con el derecho de opinar y de exigir, por ejemplo, un mundo mejor. Si nosotros empezamos a perder esta capacidad, pues evidentemente corremos el riesgo de que, pues no sé, por ejemplo, intereses económicos, pues quieran llenar, puede decir una cosa así muy absurda, pero quieren llenar el mundo de plástico para que entonces todo el mundo consuma plástico y no importa que al final del día el plástico acabe haciendo que la humanidad desaparezca porque todo fue a través del dinero y a mí me interesa el dinero hoy, total, que más adelante las generaciones vean cómo resolver el problema, por ejemplo. Y es un tema que además desafortunadamente se convierte en tendencia porque miren el resultado que publica la UNICEF. Este resultado salió después de la pandemia, es post pandemia. Se hizo un estudio que tenía que ver precisamente con la afectación de la pandemia en los modelos educativos mundiales. Y un resultado dramático fue este que estoy mostrando en donde la educación, en los niños de 10 años sufren en este momento ya problemas de comprensión lectora, de tal manera que el 66% de la población mundial es incapaz de poder comprender un texto sencillo en su lectura, ¿no? Y bueno, estamos hablando de las generaciones que vienen. Si aparte de esto le damos o lo sazonamos con que los adultos también tenemos pereza mental, temas como la sobreexposición pues a los electrónicos nos han hecho que perdamos, por ejemplo, la atención y que este fenómeno de concentración, sobre todo en actividades complejas, como son trabajos que requieren atención, pues, el tipo de atención mayor, esto está reduciéndose. Entonces, pues evidentemente estamos en un pues llamémoslo en un caldo de cultivo que no es pues positivo para las siguientes generaciones, ¿no? Estamos hablando del cerebro, estamos hablando del pensamiento, ¿no? Ahí me gustaría hacer un pequeño paréntesis, Martín, porque ha causado polémica claro, la exposición a los aparatos, a los dispositivos electrónicos y al tiempo que cada niño o cada familia permite que los niños utilicen en casa. Ujú. Sin embargo, sí me gustaría que nuestra comunidad en general también conozca que no es tanto el dispositivo electrónico, sino también lo que consumen a través de ese dispositivo, Es ¿sí? correcto. Porque, por supuesto que estamos a favor de las
de la tecnología, de las herramientas que nos ayuden a aprender. Entonces, sí es importante, creo, hacer ese diferenciador entre no es lo mismo que nuestros hijos estén viendo una plataforma en la que solo consumen datos en lugar de ellos mismos estimulando su pensamiento a través de una plataforma distinta, a través de información útil, que finalmente, bueno, todo ello son datos, pero que la diferencia de las plataformas es que una la convertimos en conocimiento, ¿no? Y que nos va a ayudar, por supuesto, a desarrollarlos. Ujú, así es. Adelante, Martín. Fíjate que incluso haciendo alusión a esto, hace poco a mí me invitaron a que diera una conferencia precisamente de la influencia que tenía el uso de los aparatos electrónicos en la reducción precisamente de fenómenos como, por ejemplo, la atención en los niños. Entonces yo les explicaba que no solamente se trata del aparato, esto es como el cuchillo, ¿no? El cuchillo en realidad pues te sirve para cortar la carne y para comer, ¿no? Porque lo estás ocupando como un utensilio para comer. Pero si lo ocupas como un arma, bueno, ya sabemos cuál puede ser la consecuencia, ¿no? Y entonces, aquí en este punto muy específico, yo les comentaba a los papás que traten de ver la aplicación de la famosa exposición a las redes sociales, perdón, a los aparatos electrónicos. Y lo comparé de la siguiente manera. Imagínense media hora a su niño o a su niña viendo La Rosa de Guadalupe y ahora cámbienlo a que sea media hora al niño o niña jugando en una plataforma de ajedrez. ¿Cuál es el cambio que están esperando en su cerebro? Y esa es precisamente la invitación, ¿no? Y además, como padres que tenemos el criterio, a ojos vistas, esas decisiones sí las podemos tomar, ¿no? Entonces, sin ir Totalmente de acuerdo, lejos, Martín. sí, sin tratar aquí de darse golpe de pecho de nada, sencillamente es la pereza mental sí existe y sí además confirmo que está siendo promovida por las redes sociales. Hablaba yo acerca de los neurotransmisores. Puedo yo comentarles que hay estudios muy, muy serios y documentados que evidencian que la adicción a las redes sociales precisamente viene dado por, pues no sé, por ejemplo, el uso o el estímulo de dopamina o de adrenalina mientras estás viendo tú estas redes sociales. Y si eso sucede con un adulto, y ahorita hablaba de la cantidad de sinapsis y del estímulo que tiene en un bebé, o perdón, en un niño, imagínense lo que pasa, ¿no? Entonces, bueno, dejando esa parte de lado, que insisto, es una Claro. cuestión de los padres, creo que es a ojos vistas, que es lo que puede ser para poder pretender aquí que sea un uso, pero sí positivo para nuestros niños, ¿no? Muy interesante los datos que compartiste y Ujú. lo que nos estás comentando acerca de, claro, la dopamina que genera en nuestro cerebro el estar utilizándola. Y yo leía también recientemente, le compartí a Martín que mi hija mayor estudia neurociencia y a mí me hace más feliz que a ella, siempre le digo, este, cómo hay tantos profesionales detrás de lo que es una red social, una sola red social, en donde, claro, se está estudiando el comportamiento humano para poder entonces, lo que ustedes hacen en su celular como adultos, de estar viendo la pantalla y bajando, bajando, y por supuesto que las imágenes cada vez se reproducen más rápido, el audio se reproduce más rápido, porque ya no tenemos esa capacidad de concentrarnos en nada, o sea, inmediatamente nos aburrimos y pasamos y pasamos. Entonces, con los niños está pasando exactamente lo mismo. Y algo que yo observé también en la plataforma de Skepsi, que si hay oportunidad les presentaremos un poquito, breve probadita para que vean lo que se viene, es justamente que está estructurada de una forma en la que el niño permanezca y no hay ni movimiento ni tanta estimulación. Realmente es una plataforma pensada en que sí se estimule y se ponga a trabajar Ujú. nuestro cerebro. Eso me parece muy interesante. Así es. Eh, Adelante, Martín. Sí. Ahorita voy a continuar con lo que comentan acá en el chat, pero Ujú. yo continúo con la siguiente diapositiva. No, mira, ¿sabes qué? Si Me quedo quieren, aquí. vamos a adelantar un poquito porque quiero mostrarles qué es lo que Ujú. sucede con los modelos de pensamiento. Mira,
Aquí está. En esta, si me permites que nos detengamos acá. Claro, por favor. Sí, sí. Aquí incluso quiero extender una disculpa porque cuando hablamos de las habilidades de pensamiento hay autores y hay posicionamientos. Yo voy a ocupar este posicionamiento con la aclaración de que no es el único posicionamiento, ¿no? Hay alrededor de esto de las habilidades de pensamiento todavía una discusión, no hay un solo dictamen académico, pero bueno, ahora sí que como investigador tienes que posicionarte en algún lado, ¿no? Entonces yo estoy aquí y vean ustedes cómo está alrededor de este círculo que está en verde, hay muchos chiquititos que están en color morado, y en donde dice, por ejemplo, pensamiento suave, pensamiento duro, divergente, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Que de hecho todos nosotros de una u otra manera tenemos estos modelos de pensamiento, ¿no? Cada uno de nosotros de una u otra forma, pues precisamente trabajamos con alguno de estos pensamientos para poder tomar, por ejemplo, una decisión tan sencilla como cuál es el tipo de sopa de pasta que voy a comprar para comer mañana. Así de interesante y de banal es lo que sucede, ¿no? La pregunta es, ¿cómo es que estas distintas habilidades del pensamiento, insisto, el analítico, el convergente, etcétera, se da este proceso en nuestra cotidianidad? Bueno, lo que pasa es que el ser humano va a trabajar normalmente con estos 4 procesos que estamos viendo en el lado derecho de la diapositiva. Veamos cómo, por una parte, se aborda lo que se dice que son los procesos básicos. Esto es, ¿cuáles son aquellos procesos que, llamémoslo así, forman parte de la primera impresión o la primera toma de decisiones de nuestro cerebro, ¿no? Temas como la observación, la comparación, la relación, etcétera, son una serie de, pues, distintos principios o estímulos que nosotros vamos a entender mediante nuestros sentidos y también a través de nuestro razonamiento inicial, llamémoslo así, para poder entender qué es lo que qué es lo que estamos recibiendo y empezar a formular precisamente nuestro pensamiento. Como es esto, es muy básico, es primitivo y no lo quiero yo decir en una forma despectiva, sino que es lo primario, es lo que vamos a tener para empezar, ¿no? Y una vez que tenemos estos estímulos, lo que hacemos es que lo razonamos. Ustedes pregúntense cómo es que razonan. Y es muy probable que cuando ustedes están razonando, trabajan alguno de estos 3 casos que estamos viendo del lado derecho, ¿no? Del análisis, la síntesis, y generan criterios de evaluación. La pregunta no es de si hacen análisis y síntesis, seguro estoy de que sí lo hacen. Recordemos que el análisis es la descomposición del todo en sus partes, la síntesis es la unión de las partes en un todo, y el resultado, pues precisamente es un tema que tiene que ver con la toma de decisiones de lo que nosotros estamos de manera objetiva, interna, claro está, tratando de decidir, ¿no? Sin embargo, estos son primeros procesos que si nosotros desde acá en estos procesos de razonamiento no sabemos hacerlo o lo hacemos de manera inadecuada o imperfecta, esta es la base para el error, esta es la base para una toma de decisiones equivocada. Por eso es aquí sobre todo donde hay que impulsar mucho o trabajar mucho con estos niños con que traten de modular, moderar y mejorar sus procesos de razonamiento, porque mientras más finos sean, pues van a tener mayor claridad en todas las distintas variables que van a tener sobre los procesos y más adelante, pues por ejemplo, van a aprender a tomar mejores decisiones, insisto, como un ejemplo, ¿no? Pero una vez que nosotros ya tomamos estos procesos de razonamiento, ahora nosotros vamos a tratar de instrumentalizarlos, de operarlos. Y es ahí donde vienen precisamente los procesos superiores. ¿Cómo es que ustedes son capaces de planear, de supervisar, de evaluar y de retroalimentar? Un ejemplo que pueden aplicar en su vida cotidiana es la fiesta, ¿no? Seguramente se han visto con la necesidad de hacer un cumpleaños, el cumpleaños de la niña, el cumpleaños del niño, ¿no? Y para esto, desde la planificación, qué día, en qué lugar, qué es lo que van a utilizar, etcétera, la supervisión que tiene que ver evidentemente con a quién le van a comprar la comida, a qué hora se supone que tiene que llegar el de los globos, etcétera, ¿no? La evaluación es qué tal vas a ver, dónde lo voy a poner, etcétera, y finalmente la retroalimentación, ay, muchas gracias por la fiesta, estuvo muy padre, no sé qué, y esto te va a dar la experiencia para que cuando más adelante quieras hacerla, para empezar, de verdad quieras hacer otra fiesta. Y en segundo lugar, que sepas si lo vas a hacer, lógicamente que te salga, por ejemplo, mejor, ¿no? Y finalmente, esto te va a integrar. ¿Y cómo se integra? A través del metaproceso. Cuando ustedes escuchan esta palabra de meta,
normalmente se asocia a algo que no existe, ¿no? Por ejemplo, cuando dicen metafísica, en realidad significa algo que es más allá de la física. más allá. Y digo que no existe no porque no tenga un sentido de existencia, sino más bien que no tiene un sentido físico, no lo van a poder palpar. Eso es a lo que me refiero, nada más, que con los sentidos no lo van a poder ver. Pero al tener precisamente esta condición extra, lo que hace es que nosotros lo internalizamos. Y entonces con esto podemos, por ejemplo, pues temas que están relacionados, por ejemplo, la forma en la que ustedes aman a su pareja, la forma en la que ustedes expresan, por ejemplo, atenciones y afectos a sus hijos, etcétera, son ejemplos de metaprocesos, ¿no? Y claro, esto forma parte de los distintos procesos de información que además se van a ir alimentados en ese sentido. Es muy interesante porque ahorita hablé de cómo es del proceso básico hacia el meta, pero también cómo es que el cerebro tiene una parte genial que es aprender del error y a través del aprendizaje del error se va calibrando. Y este proceso de calibración regresa precisamente hacia los básicos y es un fenómeno muy interesante donde vamos pues precisamente a formular estos modelos de pensamiento. No sé si hasta aquí vamos bien o hay alguna duda o comentario. Me parece que bueno, personalmente lo estoy comprendiendo. Sé que también los papás, pero por supuesto que puede haber alguna duda. Así es que si tienen también alguna pregunta en relación a lo que Martín nos está explicando, no duden en ponerla por aquí. Sigo dando los comentarios para un ratito porque yo sí tengo una pregunta para ti. Martín, es que todo lo que sucede desde que abrimos los ojos, ya se están haciendo procesos en los cuales no estamos conscientes. Y bueno, ¿qué importancia tiene que seamos conscientes de las cosas que estamos realizando día con día? Y bueno, yo relacionándolo con, nuevamente, con el aprendizaje, con el conocimiento, qué importante es para mí como mamá y como profesional que los niños puedan tener estas conexiones y que puedan comprender y que puedan analizar y que puedan razonar la información y entonces, como decías hace un momento, tomar mejores decisiones. No esperemos a que su vida adulta, o sea, mejores decisiones. Ya, yo siempre les digo a los niños, siempre estamos eligiendo. Entonces, desde qué nos vamos a poner en la mañana, cómo nos vamos a peinar, qué deseamos desayunar, qué preferimos hacer durante el día, sobre todo para las familias que educan desde el hogar. Entonces, qué importante de verdad es que ellos sepan decidir, que sepan pensar sobre qué quieren hacer en un solo día, ¿sí? Ya no nos esperamos a que tengan 20 años, sino que en su día a día ellos puedan aprender ya sobre estas funciones. Así es. Mira, Es de hecho aquí es una primer pregunta que sí vale la pena, es cuestionarte si realmente no estamos conscientes, ¿no? Cuando tú te despiertas, por ejemplo, sí estás consciente para empezar de que pues ya amaneció porque estás viendo la luz, que además estás oyendo seguramente a los pájaros que están cantando, tal vez el despertador ya te alarmó, ya te hizo que te despertaras, y esa es la parte de conciencia, llamémoslo así, que en donde sí estás como en el sentido de Fabiola, consciente de las variables que sí está ella detectando, pero también hay una parte que está dentro de ti, inconsciente, que también percibe, por ejemplo, el frío. Y entonces te despiertas y sientes el frío y antes de salir de la cama vas a tomar la bata y te la vas a poner. Y es una acción que tú no te preparaste desde que te despertaste a hacerlo, pero tu mismo cuerpo no va mecánico. a reaccionar, es Ujú, una cuestión mecánica, pero que forma ujú. parte de estos elementos conscientes. Sin embargo, esto no implica que todo lo que está alrededor de nosotros no sea consciente. Es correcto, hay cuestiones donde el ser humano no está consciente y además es un tema que está muy, muy ligado al aprendizaje, ¿eh? Niklas Denae es uno de los grandes referentes de Skepsi, buena base del diseño de las rutinas que tenemos, así como la filosofía de aplicación, está apoyado en este autor, es un neurocientífico francés, y él habla acerca de la fuerza que tiene precisamente la atención. Él habla de 4 pilares para poder trabajar, por ejemplo, enseñarle a alguien, no importa si es niño o adulto, enseñar en sí. Y él dice que el primer pilar, que es el más importante, es la atención tal cual, ¿no? Y él habla de la importancia que tiene la atención como un compromiso individual
para poder aprender, ¿no? Si tú no pones atención, no aprendes. Y él mencionaba que es como, por ejemplo, cuando vas a la playa y en la playa vas caminando y ya llegas al hotel y, por ejemplo, que te pregunte tu esposo, oye, ¿qué tal está la playa? No sé qué. Tú puedes hablar de que había olas, pero difícilmente vas a poder relatar cuál era la característica de estas olas porque en realidad estabas en un proceso contemplativo, no estabas poniendo atención, ¿sí? Y entonces lo que se te queda a ti nada más es esa experiencia sensorial. Difícilmente vas a aprender, por ejemplo, de cómo se comportó el oleaje en ese momento. Eso es lo que nosotros debemos tratar de trabajar mucho y muy poderosamente con nuestros niños porque el fenómeno de la atención es fundamental para el aprendizaje, ¿no? Por eso es que incluso lo que veíamos de la interfaz de Skepsi, la manera en la que están hechas las rutinas es de entrada para que haya atención, ¿no? Porque entonces con esto, ¿qué es lo que va a hacer? La atención se va a convertir en un hábito más que estar presionando, ay niño, pon atención, mejor conforme vas trabajando, te estás dando cuenta de que estás poniendo atención y se convierte, insisto, en un hábito y te sale pues orgánico y natural, ¿no? Así es. Ahí tengo algunas otras preguntas, pero quiero dar lectura a lo que comenta Rose. Dice, mucho que aprender y respecto a lo Ah, que explica el doctor del error, ¿es bueno entonces? Entiendo que es pregunta, ¿no? sí, claro. Pues mira, hablábamos ahorita de Niklas de Nae, ¿no? Entonces hablé de 4 pilares. Hablé del primero que es la atención, voy a hablar de los otros de una vez, ¿no? El segundo pilar tiene que ver con el reto. Mira, yo he escuchado de muchos papás, tanto en institucionalizado como en homeschool, parece que aquí todos los casos se han aplicado, que se quejan de que, no sé, de que es muy difícil las matemáticas, ¿no? Por ejemplo, de que no, es que esto, el niño todavía no está listo para aprender, ¿no? Y entonces, en ese afán de proteger al niño, le suavizan el proceso de aprendizaje. Y eso es un error porque para empezar el aprendizaje tiene que ser incómodo. ¿Por qué tiene que ser incómodo? Porque el cerebro tiene que estar puesto en reto, tiene que estar siempre puesto a prueba. Lo que dice Niklas Denae es que al ser retador, lo que hace es que impulsas al cerebro a que esté estimulado. Si tú lo pones y le pones actividades que son simples, cosas repetitivas, cuestiones que ya están hechas, el cerebro entra en un estado de piloto automático. Y entonces esas famosas conexiones sinápticas que le estamos hablando no se formulan, ¿no? Y sigue, pues claro, con lo que ya está conocido, pero es una posición bastante cómoda. Es como si estuviéramos viendo la Rosa de Guadalupe, ¿no? Entonces, ese es el segundo pilar. Es muy importante el reto. La educación tiene que ser retadora, tiene que ser propositiva, tiene que ser activa. El tercer caso, que es precisamente el error, es muy importante para que el cerebro aprenda. Es un error, ahora sí que es un error, en lo que existe en el modelo educativo tradicional, que cuando te hacen un examen, te equivocas, te ponen un tache. Y que además tu desempeño académico está basado en la cantidad de taches que tienes en un examen. ¿Por qué? Porque la interpretación de que, es que el alumno no estudió, como no estudió, pues por eso le voy a poner un tache, es una interpretación equivocada de un ejercicio de memoria, por ejemplo, ¿no? Y estoy hablando de, no sé, un ejercicio de capitales del mundo, ¿no? Ahí estamos hablando de un Ujú. ejercicio de memoria. ¿Por qué está mal? Las tablas Porque de multiplicar, para irnos a un ejemplo muy básico, las tablas de multiplicar, ¿no? Así las para tablas, niños de gracias, a educación básica. las tablas de multiplicar. Muy bien, genial. Ujú. Sí, porque incluso es interesantísimo ese caso que tú dices, porque incluso la multiplicación per se es un fenómeno de una suma abreviada. Entonces, más que hablar de una multiplicación como un ejercicio de memoria, debería ser un ejercicio consensuado de una suma repetida, ¿no? Pero bueno, es muy buen ejemplo, porque aquí la cuestión es, híjole, pues entonces como estoy diciendo que 5 por 5 es igual a 26, ya puse un tache. Lo que estoy generando en el alumno es el miedo al error. Y entonces ya no estoy motivando el aprendizaje, ya no estoy motivando el fenómeno de aprendizaje, sino que más bien estoy inhibiendo la respuesta por temor a la respuesta, porque si respondo mal, me van a poner un tache, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que dice Niklas Denay al respecto? Él dice que el error es fundamental para que el cerebro vaya en el proceso de calibración.
¿no? Y entonces este proceso de calibración va en el que 5 por 5 es igual a 26. No, mijo, no son 26, ¿eh? Aquí en lugar de ponerte un tache, voy a hacerlo como hacen los japoneses, te voy a poner una bolita. Y entonces la bolita para el japonés significa tienes que reforzar. No significa que estás mal, ¿eh? Significa tienes que reforzar. Por supuesto que en el entendido es sí estás mal, pero no te voy a calificar negativamente porque tienes que reforzarlo, ¿no? Eres humano y el humano se equivoca, tienes que reforzarlo. Y entonces el niño, por ejemplo, cuando ve la bolita, entiende que eso no estuvo bien. Regresa, pues es que 5 por 5 es 25. Entonces ya ahí retoma precisamente el error y el cerebro aprende. Por eso es fundamental, sí, trabajar en el error. Y Skepsi, precisamente, insisto, pues es uno de nuestros referentes, Niklas Denay, pues muchas rutinas están basadas en el error, están hechas a propósito para que te equivoques. Y incluso siempre porque luego los papás me dicen, es que, no sé, mi niño sacó de 10, sacó 3, pues está bien. Y no va a pasar nada porque para empezar no soy examen. Yo lo que hago es que yo estimulo. Y lo que se interesa aquí es que si el niño sacó 3, pues la siguiente vez quiera sacar 4. Y ese es el punto, ¿no? Que trate de ir enriqueciendo su experiencia cognitiva basada en el error. Fíjate qué interesante. Y finalmente, el cuarto pilar de Niklas Denay es el descanso, ¿no? Que incluso aquí, si me permites el paréntesis, cuando hablamos de salud mental, de salud del cerebro, hay otros dos principios, además de este que estamos hablando del gimnasio, que es el tema primordial, pero dos que se deben siempre cuidar. Uno, sin duda alguna, es el descanso. Dormir es importante, saber descansar el cerebro es necesario. Y el segundo es la alimentación, ¿no? Inhibir la cantidad de azúcares, por supuesto en adultos el reducir lo máximo posible la ingesta de alcohol, fumar, por favor, evitar este tipo de malas prácticas, ayuda mucho a tener un cerebro más sano, un cerebro que te ayude, por ejemplo, a procesar mejor todos tus modelos de pensamiento. Ahora que nos estás ya complementando cómo podemos mantener una salud cerebral Uh-huh. sana, también estoy recordando que lo que mencionas sobre los errores también tiene que ver con una cultura, creo, de comportamiento también social, ¿no? Que Sí, el error era muy castigado, o sea, sí, no te puedes equivocar. así es. Entonces, hay que reconocer y por supuesto que esta herramienta nos va a ayudar. Hay que reconocer como padres incluso el error de los hijos, pero siempre yo les digo, hay que orientarlos a que ellos corrijan, a motivarles a que ellos se encuentren y que es válido equivocarse porque justo de ahí es como ellos van aprendiendo, pero tú no lo estás explicando de una manera muy científica, lo cual me parece excelente, porque es la manera en la que lo vamos a ir aprendiendo en Sketchy. Y déjame te comparto otro comentario que tenemos por aquí. Vamos a darle lectura. Dice, está un poquito extenso, pero por supuesto que lo Ok. leemos. El pensamiento mágico, yo solo lo había escuchado por una maestra que tuvo mi hija y me explicaba que no significaba que los niños dijeran mentiras o imaginaran cosas, sino que desde su percepción cuentan las cosas y a veces pueden sonar exageradas. Uh-huh. Tengo un hijo más pequeño que está creciendo y quisiera saber si este concepto es correcto. Claro, no, aparte es un concepto necesario para que el niño juegue. Mira, yo te voy a platicar una anécdota que, claro, yo por respeto a quien lo escuché, que es una persona cercana, no la corregí, porque al final del día no es mi papel, ¿no? Pero sí, quiero manifestarlo ahorita en la anécdota, ¿no? En esa época había un grupo de youtubers muy famoso, se llamaban tenían un nombre, bueno, eran dos chicas y un chico, ¿no? Y entonces, igual y ahorita me acuerdo del nombre, fíjate, hablando de memoria, ¿no? Ahorita me va a llegar. Entonces, el caso es que esta niña era una compañera de mi hija Fátima, ella tenía pues como 6, 7 años. Y y entonces mi hija decía, yo soy Karen, creo que se llamaba una de estas, ¿no? Yo soy Karen. Y la otra decía, yo soy, no sé, María, ¿no? Porque no me acuerdo el nombre. El caso es que la mamá la corregía. No, tú no eres María, tú te llamas Renata, que no sé qué, que no sé cuánto. Está bien, ¿no?
Este, eh, Cuando yo escuché eso, yo insisto, no la corregí porque pues al final del día no soy mamá, ¿no? Pero yo te voy a decir que el que diga a la niña yo soy María, es que está ella jugando, se está poniendo en un rol de juego, no porque realmente ella aspire a ser la youtuber, ¿no? Sino que está realmente jugando y forma parte del juego de un componente necesario e indispensable para que el niño vaya modelando muchas características detrás, como son, por ejemplo, insisto, el respeto de los roles, respeto de las reglas, cuáles son las condiciones de imaginación y creatividad que van a estar alrededor, cuáles van a ser, por ejemplo, pues los intercambios de comunicación que van a haber, etcétera. Entonces, estos son pequeños ejercicios que los niños ejecutan de manera cotidiana y de manera muy positiva, además, porque estimular este tipo de ejercicios va a ayudar más adelante a que ellos puedan seguir impulsando el instinto creativo que tienen. El pensamiento mágico, además, mira, viene asociado a temas como, por ejemplo, el volar, ¿no? Yo veía que mi niña, cuando tenía 4 años, en esa época estaba My Little Pony, y entonces le gustaban mucho los ponis, y ella quería ser una pony que volaba, Rainbow se llamaba, ¿no? Y entonces luego ella rezaba y decía a ella que quería volar, ¿no? Bueno, sabemos que no puede volar, pero yo no le iba a quitar, no, hija, no vayas a rezar que vas a volar porque eso no era mi papel, ¿no? Sabiendo lo que De estoy acuerdo. yo platicando ahorita, más bien, ya después a la hora de jugar, por ejemplo, a los ponis, pues que está poniendo el pony, y yo le decía, ¿tú crees que yo puedo volar? No, tú no, porque estás panzón. Bueno, pues entonces, híjole, ¿qué tal? ¿Pero tú crees poder volar algún día? Pues me gustaría, pero no vas a volar. No, pues no, los seres humanos no estamos hechos para volar como los pájaros, ¿no? Pero fíjate cómo es que entonces, en lugar de tratar aquí de inhibir ese Inhibir, instinto vaya, el deseo de... limitar de alguna forma. Ujú. Sí, claro, saberlo guiar, ¿no? Hay casos, mira, yo no quiero aquí, hablar de algo que pueda quitar el buen ánimo que tenemos en la práctica, pero yo he visto que, por ejemplo, temas asociados, por ejemplo, a cuando la abuelita muere y le dicen al niño, ay, es que se fue a un mejor lugar que no sé qué, hay que tener mucho cuidado, porque luego el niño puede entender de manera literal. Recuerden que decíamos que los niños entienden, a esa edad, tienen pensamiento concreto. Ellos sí te toman literal las cosas, ¿no? Sí, Entonces, decir, si te vas a un mejor lugar, entonces significa que morirse, me voy a ir a un mejor lugar, pues hay que tener mucho cuidado con ese tipo de expresiones. Por eso el pensamiento mágico, ahora sí ya en nuestro rol de papás, es la conducción a través de fenómenos muy positivos de la brillantez que tiene la creatividad. Imagínense, por ejemplo, el caso de una niña, de un niño de ustedes que esté jugando, no sé, a que es el hombre más rápido del mundo. Y entonces pónganse ustedes a jugar, imagínate mientras vas corriendo, vamos a ver, no sé, dónde está París, ¿no? Que ahorita están las Olimpiadas, o si no, vamos a Egipto y cómo están las pirámides. Bueno, una cuestión así hace que el niño junto con ustedes genere una química, un entendimiento que lo marca de por vida. Y además ve y relaciona, por ejemplo, la creatividad y la imaginación como algo positivo, como un fenómeno positivo. así es. Lo que comentas lo literal en los niños, fíjate que yo cuando estaba chiquita, vamos a ver qué tan literal es y qué tan cierto es lo que Martín nos comenta. Cuando yo era muy pequeña, y esta historia se las cuento a los niños que ingresan, siempre se las cuento en las primeras charlas que tenemos o intervenciones. Les digo, ¿qué creen? Que cuando yo era muy chiquita, me salí a jugar al patio de mi casa, ¿no? Como la canción, al patio de mi casa. Y yo agarraba las botellas de refresco, ya ves que antes eran botellas de vidrio. De vidrio. Entonces, pues las acumulábamos, ¿no? Porque pues había que ir a comprar cuando se compraba. Este, y pues yo agarraba las botellas vacías y las formaba. Y entonces yo hacía una escuelita, yo hacía el patio con las botellas, cada botella era, pues un alumno y ya tenía mi escolta y entonces yo iba moviendo las botellas y todo. Y yo les digo a los niños que yo de verdad, yo quería, estar ahí, ¿no? Yo quería ser parte de una escuela, yo quería enseñar y yo ya desde chiquita, dirigía mi escuela de botellas. ¿Qué? Tengo aquí una cicatriz, no se va a ver. Bueno, por ahí está. Un día se me cayó una botella y me corté. Entonces,
Este es mi pensamiento literal, porque yo cada vez que veo mi cicatriz digo, yo desde chiquita jugaba a que yo era la maestra, entonces, y afortunadamente nadie me limitó, ni fue inhibido ese pensamiento, ¿no? Porque yo, Ujú. o sea, me dejaban y yo, pues, claro, o sea, para mí yo crecí, pensando que yo iba a ser, una maestra, entonces aquí estoy. Ujú. Sí, el pensamiento mágico te marca. Hay quienes hablan mal del pensamiento mágico porque, pues ya sabes, en este mundo hay de todo, ¿no? Y entonces hay quienes, por ejemplo, critican a quienes tienen una religión. Yo en ese tema no me meto, ¿no? Pero lo que sí es que el tema religioso también forma parte del pensamiento mágico, sí, claro. La fe también es parte del pensamiento mágico. Y es fundamental. La fe mueve montañas y es cierta. Así Es es. una fuerza interna. No puedes tú quitar esa parte de ti, ¿no? Claro. Y vamos a dejar de lado la parte religiosa, la fe en ti mismo. Yo puedo hacerlo y es creer en mí y eso es genial, ¿no? Y el pensamiento es, o sea, lo que pensemos de nosotros mismos es, Así es. y yo podría decir que es lo que marca la diferencia entre lograr y no lograr las cosas, Ah, sí, porque definitivo, sí. capacidades, pues todos tenemos diferentes, pero todos tenemos capacidades para lograr algo y el pensamiento juega un rol muy importante en la vida de una persona, Así es. totalmente. Comenta Rose Sánchez que le da mucha risa el ejemplo que pusiste, creo que de la Rosa de Guadalupe. Ah, Dice, le confieso a mis hijas que en mi caso sí veía novelas y es cierto, uno se vuelve flojo. Ahora ya mi vida ha cambiado totalmente. Estudio finanzas y no veo televisión ni noticieros. Me enfoco más en lo positivo y la vida cambia totalmente. Sí, sí, de lo que estamos hablando, ¿no? El pensamiento. sí, ¿Qué así le es. quieres comentar, Martín? No, pues mira, lo que sí es que, por ejemplo, el ver La Rosa de Guadalupe no es un problema. Todos, yo quiero ir al cine a ver a Deadpool contra Wolverine y no he podido por trabajo, pero cuando pueda lo voy a ver, porque también necesitamos un momento de descanso. Recuerden el cuarto pilar de nada que era el descanso, ¿no? Necesitamos descansar, claro, y estar en una fase contemplativa es necesario, ¿no? El ver un bonito paisaje, ¿no? Por ejemplo, estar con tu mascota acariciándola, eso son cosas padrísimas. El tema no es ese, el tema es que cuando hablábamos del abuso precisamente de las redes sociales, como están hechas ex profeso para que estés conectado, entonces detrás de esto hay una gran cantidad de estímulos que precisamente están asociados a la producción de neurotransmisores y esta producción te hace un cerebro perezoso. Entonces, no está mal ver una novela, date ese lujo, ¿no? Todos tenemos un gusto culposo. Te puedo decir que el mío es que son las películas de la risa en vacaciones. Es un gusto culposo, ¿no? Cuando puedo lo veo y me da mucha risa y no, nunca dejo de verlas, ¿no? Cuando es posible. Entonces, va, se vale. Hablaremos de eso. Déjenme comentarles que, por supuesto que vamos a profundizar muchísimo en el uso de la plataforma, vamos a hacer algunas pruebas, pero eso lo vamos a hacer ya para los papás que ya son parte de nuestra comunidad. Entonces vamos a tener también una reunión nuevamente con Martín, donde nos va a enseñar cómo funciona y cómo lo iremos, bueno, cómo lo vamos a adaptar, ya lo sabemos, lo vamos a trabajar de lunes a jueves, 1 hora diaria para que por supuesto, todo lo que Martín aquí nos comparte tenga un verdadero beneficio en nuestros niños. Sandy, Sandy, te mando un saludo también. Saluda y dice, mi hija Hanna ya tiene casi 14. Sí, ya va a cumplir 14. Aún puede ser parte de este programa. Hanna está en secundaria, Martín, y ya lo habíamos platicado. Ay, te perdí el sonido, no te escucho. ¿Me escuchas? Ahí estoy. ¿Me Ah, escuchas? sí, te escucho. De acuerdo. De alguna manera puede beneficiar Hannas de secundaria. Ella Ujú. ya es parte de nuestro programa. Puede beneficiarle también el programa. ¿Tú qué nos recomiendas? Sí, de hecho, el estímulo intelectual, las rutinas todas son completamente retadoras. O sea, aquí no. Pues bien lo mencionabas al principio, ¿no, Fabiola? De que, de hecho, las rutinas como están pueden ser para adultos, sí. Aquí el único tema son concretamente las rutinas de emociones, ¿no? Pero si Hanna todavía está en el rango, porque es hasta 13 años, todavía tiene, y es una edad, quiero aquí aclararlo, que es una edad, eh,
que está asociada a los resultados de Piaget, ¿no? Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? No esa rajatabla de que si nació el 20 de marzo y a partir del 20 de marzo ya no puede tener sketch, no es así. Así no funciona el cerebro, ¿no? Es un tema de Entonces, madurez también, ¿no? es que es madurez cerebral, exacto. Está asociado más bien a la madurez cerebral. Entonces, por eso es que sí, aunque claro está que nosotros en Skepsis estamos en un proceso también de evolución continua y más adelante las rutinas que sean para ya adolescentes, evidentemente van a tener adaptaciones específicamente en emociones, propiamente dicho para adolescentes. Sin embargo, la respuesta es sí, sí es posible y va a ser igualmente retador e interesante para ella. Muchas gracias. Pues ahí está, Sandy, no te desanimes, Hanna todavía lo va a poder utilizar y seguro le va a sacar muchísimo provecho. Muchas gracias por tu comentario, Sandy. Bien, ahorita tengo algunos otros comentarios que voy a mostrar, pero quisiera darte la palabra para que vayamos cerrando, Martín, con la propuesta. Ok, ¿quieres que platiquemos acerca de, aunque sea que les muestre de manera gráfica cómo son los pilares? ¿Te gustaría? Claro, adelante. Si quieres, entonces compárteme Claro que sí. la presentación. Sí, Ok, gracias. A ver acá. Entonces, bueno, miren, concretamente, Skepsis va a trabajar sobre 4 pilares fundamentales. Estas imágenes que están ustedes viendo son nada más imágenes que ejemplifican algunos de los distintos ejercicios asociados a cada pilar. El primero tiene que ver con el desarrollo cognitivo y tiene que ver precisamente con la madurez cerebral. Esto es, mientras nuestro cerebro va creciendo, va madurando, esa transición entre el pensamiento concreto hacia el pensamiento abstracto, aunque académicamente hay quienes lo han tratado de categorizar, pues en términos un poco más claros como son, por ejemplo, el lenguaje o las matemáticas. Hay otros que no son así, ¿no? Temas como, por ejemplo, el desarrollo de la memoria o el desarrollo de lo que se llaman las funciones ejecutivas, como los procesos de tomas de decisiones, difícilmente caen en alguno de estos apartados y por eso estos son los que pusimos precisamente en lo que conocemos nosotros como desarrollo cognitivo. Entonces, el pilar de desarrollo cognitivo trabaja precisamente ese tipo de funciones, ¿no? Ayuda a poder evidenciar incluso y desarrollar dentro de nosotros cuáles son aquellos conceptos, por ejemplo, la comprensión. El segundo ejercicio, donde ustedes están viendo ahí el búho, es un ejercicio de comprensión y muchos se van con la idea de que la comprensión es comprensión lectora, no es cierto. La comprensión es un proceso mucho más complejo, que claro, la comprensión lectora es un caso, pero hay muchos más. Y entonces, por ejemplo, en ese caso de la lechuza, es un ejercicio que se le pide al niño que vea cuál es la morfología de la lechuza y que trate de determinar cuáles son sus hábitos, ¿no? Claro, previamente ahí se explica cómo son sus ojos, cómo son sus picos y cómo son sus garras, y entonces con eso puede determinar, por ejemplo, que es un animal en función de cómo está el pico, en función de cómo están los ojos y cómo están las garritas, de que, por ejemplo, puede cazar animales, ¿no? Entonces, es un ejemplo realmente en donde traduces la información directa hacia algo que llaman así, algo, una función que te permita entender cómo está funcionando, por ejemplo, en este caso el organismo, el búho, ¿no? Cómo funciona, ¿no? Así es como nosotros trabajamos el pilar de desarrollo cognitivo. En el caso de lenguaje y comunicación, lo que nosotros trabajamos no es idioma, esto es, no trabajamos rutinas de español, ¿sí? Ni tampoco les vamos, Skepsis no es una plataforma educativa, no hay contenidos aquí de, mira, así se usan los acentos agudos, graves y esdrújulos, sino que más bien lo que nosotros hacemos es que son rutinas de lenguaje. Y entonces hablamos de la función del lenguaje en distintas formas, ¿no? Por ejemplo, la tercera, el ejercicio que ustedes están viendo debajo, ¿cómo decirlo? A la tercera, en donde están unos niños, así unos personajes con unos muebles verdes, es, por ejemplo, un ejercicio que te pide que pongas los símbolos que corresponden, por ejemplo, en ese caso a un banco, ¿no?
Y entonces con esto es un pequeño ejemplo donde el niño entiende que el lenguaje y la comunicación va más allá de la palabra escrita o la palabra hablada, sino que también, por ejemplo, es una condición que está asociada a los símbolos. Y entonces trata de entender el significado del mundo a través de simbología, ¿no? Temas como, por ejemplo, el desarrollo del bucle fonológico, esto es la memoria que está asociada a las órdenes, a las indicaciones verbales, son algunas de las funciones que se trabajan precisamente dentro de este pilar de lenguaje y comunicación. El tercer día, los miércoles, siempre se trabaja el pensamiento lógico-matemático. Y aquí sigo insistiendo, nosotros no vamos a enseñar cómo calcular un área, ¿no? O sea, no es así, sino que más bien lo que se hace es que se estimula que el niño trate de desarrollar pensamiento abstracto. El pensamiento lógico matemático lo que hace es que nos ayuda a traducir los fenómenos, por ejemplo, naturales, en una serie de ecuaciones que pueden ser más adelante reproducibles y entender el fenómeno, por ejemplo, no sé, de una caída libre, ¿no? Y entonces, con esto, ¿qué es lo que nosotros hacemos en esta propuesta de Skepsi? Pues precisamente trabajar este pensamiento abstracto y traducirlo, por ejemplo, en fenómenos que puedan ser palpables para el niño, ¿no? El primer caso, por ejemplo, es un caso que, hablando del error, ¿no? Ahí se tiene, por ejemplo, la figura geométrica junto con 3 expresiones matemáticas. Y en lugar de preguntarle al niño cómo se resuelve, le preguntas al niño cuál es la respuesta equivocada. Entonces ahí el niño tiene que hacer un cambio en su modelo de pensamiento, porque normalmente en un problema matemático te pide la respuesta correcta. Aquí más bien tienes que encontrar cuál es la respuesta incorrecta. Y en más de una ocasión el niño se da cuenta de que pues esto implica un rompimiento de paradigma, y que más adelante incluso nos ha tocado, como experiencia les comento, casos en donde el niño se queja de que él se sabe la respuesta. Pues sí, pero no queremos que me digas la respuesta correcta, dime qué es lo que está mal, ¿no? Y que lógicamente esto ayuda a que entonces el niño empiece a aprender lo que es en matemáticas, a pensar también hacia el sentido contrario que le llaman, por ejemplo, en las demostraciones, ¿no? Y finalmente, las emociones. No hay decisión sin emoción, eso es un hecho, ¿no? Y la emoción aparte está dada en condiciones que muchos de manera simplista asocian ya sea hacia el temperamento o el carácter o hacia la parte pura y bioquímica, y eso no es cierto, ¿no? En emociones lo que nosotros trabajamos son 3 niveles, uno que es la parte completamente bioquímica, con los valores de entrada que todos nacemos, ¿no? La parte de la ira, la parte de la tristeza, de la felicidad, etcétera, pero a su vez lo trasladamos hacia el afecto, como el afecto personal es el segundo nivel, cómo yo me veo, me quiero, me entiendo, me valoro, me gusta verme, qué es lo que no me gusta de mí. Y el tercer nivel tiene que ver con el afecto, pero social, cómo me llevo con mis padres, cómo me llevo con mis hermanos, con mis amigos, con el equipo de fútbol, qué pasa si mi equipo de fútbol pierde. Bueno, esos son algunos de los distintos casos, ¿no? Y entonces en los ejemplos que ustedes están viendo, ven temas como, por ejemplo, el control de la frustración, ¿no? La última que están viendo que está hasta abajo es un videojuego que está hecho para que en ciertas ocasiones, y esto que voy a decir, por favor, no lo digan a sus hijos cuando lo jueguen, pero hay veces en las que está hecho con trampa para que el niño que le dé clic le resulte que esté mal y que a propósito le diga que está mal. Y entonces el niño se empieza a desesperar porque, pues claro, él está siguiendo las reglas, pero le está diciendo el sistema que está mal. Y entonces, con esto que está generando frustración, como estar en un ambiente controlado, nos ha tocado más de una vez que... ¿Cómo, perdón? Romper patrones. Sí, claro. ¿Sí? Y aparte de romper patrones es el control de la emoción, ¿no? Porque tú estás haciendo bien, pero el sistema te dice que estás mal. Y entonces nos ha tocado casos de niño que dice, es que lo estoy haciendo bien, ¿no? Así, exaltado, ¿no? Y le dice el entrenador, pero es que no te puedes enojar, es un perro de videojuego. Contrólalo, contrólate, ¿no? Y claro, esto es control de emociones. Ejemplo de tal, ¿no? El caso que está junto al de las plantitas es la personalidad, cómo yo me veo junto con mi familia y empiezas a hacer las plantitas dibujando a papá y a mamá, etcétera, ¿no? Luego les cambias el escenario pidiéndole que se adapten, ¿no? Y bueno, son distintos casos que, claro, es un conjunto, ¿no? Son muchísimas rutinas, cada una es distinta, cada una persigue un objetivo, no sé, en términos genéricos, es así como se plantea, y es lo que se trabaja, ¿no?
De acuerdo. Nos siguen comentando, Martín, aquí, por ejemplo, Roxana, te comparto, nos dice, entonces los jóvenes más grandes que son de 15 años en adelante tendrán esta plataforma también. Roxana, sí, también la van a poder utilizar. Yo a Martín le compartía también antes de entrar a nuestra transmisión que personalmente me gusta utilizarla porque yo también he estado trabajando algunas funciones que de pronto yo me estoy poniendo a prueba y me estoy retando y de pronto digo, me encantó el que está inicial de prueba, que es el de las banderas, y de pronto yo ya estaba también en conflicto y creo que no, yo no diría que tiene una edad, Martín sí nos lo recomienda, es lo recomendable, porque está pensado para estas edades, biológicamente la edad que nos recomienda. Sin embargo, por supuesto que lo puede utilizar tu hija y él irá haciendo los ejercicios y en el momento en el que ella también ya no le resulte tan retador, bueno, pasará, por supuesto, tendrá más opciones para seguir estimulando su pensamiento. Así es. De hecho, aquí la idea es, y yo como les comentaba, Skepsi nació para toda la experiencia humana, ¿no? Le decía yo a Fabiola, pues es que como no soy Bill Gates, había que empezar por un lado, y entonces por eso empecé con esta edad cognitiva, pero sí, vamos, tenemos Skepsi para toda la experiencia humana. Entonces sí, sin duda, es retador y va a ser más adelante, llamémoslo así, más personalizable o más adecuado a ciertos momentos cognitivos. Gracias. Martín, ¿de qué otra forma tú nos puedes concluir que Skepsi puede ayudar a las familias que educamos desde el hogar? ¿De qué forma directamente beneficia tanto la salud mental de sus hijos como a que los procesos cognitivos vayan siendo más estimulados, si es así como se dice, Sí. desde pequeños? Bueno, de hecho, es primero, yo creo que un punto súper valioso de Skepsi es que va a fundamentar mucho, va a fomentar mucho el desarrollo de modelos de pensamiento. Y esta idea del desarrollo de los modelos de pensamiento se traduce en el niño en cambios en su forma de pensar y en su forma de actuar. Tengo Skepsi también ya llamémoslo así, en modelo escolarizado en instituciones, y hay evidencia que sugiere que a través del uso de Skepsi, por ejemplo, casos como el bullying, y había otro que estaba asociado a estar molestando, a que se molestan entre ellos, se redujo la incidencia, ¿no? Por ejemplo, y esto se da por dos fenómenos. Uno, lógico, está el pilar emocional y te ayuda a desarrollar, entre otros, fenómenos de empatía social, ¿no? Pero el otro es que también desarrolla en el niño confianza. Hay casos que tengo de niños que, por ejemplo, en Tijuana, yo conozco muy bien de un niño que es hijo de una familia que trabaja en esas factorías de maquila, y con esto yo lo referencio porque, pues sí, el nivel económico es un nivel, pues menor, y era muy retador para ellos que su niño estuviera en Skepsi, pero querían que fuera porque quería que fuera diferente. El caso es que cuando entra con Skepsi, era un niño que tenía una personalidad muy retraída, era muy ensimismado, y al término del año era un niño ya completamente diferente, ¿no? Era un niño que ya tenía, ya era un niño que tenía seguridad, que se desenvolvía correctamente, que además era muy respetuoso, que tenía, distintas características que se palpaban no solamente en la forma en la que piensa, sino también en la forma en la que actúa. Entonces, nosotros no somos en Skepsi brújula moral. Nosotros no enseñamos cómo actuar, ni tampoco enseñamos cómo pensar. Lo que sí hacemos es que estimulamos, y estimulamos el pensamiento que asociado, ahora sí, a la fortaleza que tiene, por ejemplo, Mentic Academy con su propuesta académica, precisamente enriquece la experiencia de vida del niño. Y con esto, entonces, ustedes van a poder notar cambios fundamentales en sus hijos después de 3 meses,
insisto, en la manera en la que hablan, todos estos pequeños modelos de pensamiento que habíamos visto, van a ver cómo cambian, pues, por ejemplo, la forma en la que realizan sus procesos de análisis, la manera en la que ellos, por ejemplo, expresan sus razonamientos asociados a la comprensión, por ejemplo, cómo es que trabajan sus elementos de innovación, creatividad, etcétera. Entonces, es una amalgama muy interesante la que se propone dentro de Mentiq y Skepsi, porque lo que va a generar es una fortaleza muy interesante de la propuesta sobre todo lo que involucra el modelo académico junto con los modelos de pensamiento. Entonces, esto es en el niño directamente, y ahora imagínense el impacto que tiene en la familia, ¿no? La familia que tenga tal vez un hermano, dos hermanos, y que empiezan a notar al hijo como un referente positivo hacia el bien hacer y hacia el bien pensar. Y esto, pues bueno, al final del día es una referencia que va a fortalecer mucho el desenvolvimiento y la aceptación de muchos nuevos modelos, muchas nuevas acciones dentro de la familia, ¿no? Y son de los pequeños casos que se me ocurre, porque detrás de esto hay muchas experiencias que yo puedo platicar de los beneficios que Skepsi ha acompañado a niños con distintas condiciones y características. Además que observo, y también lo platiqué con Martín, que las neurodivergencias, pues que ahora realmente no sé cuántos niños la padecen, y bueno, claro que dentro de la academia sí. Creo que es una propuesta en la que yo confío, justo también porque sé que puede apoyar a estos niños a mejorar su atención. Entonces, ¿qué nos puedes comentar en relación a neurodivergencias, Martín? Sí, tenemos nosotros dentro de Skepsi el mismo grupo de la mañana, por ejemplo, el de la tarde, porque sucede lo mismo. Tenemos niños que que tienen condiciones de neurodivergencia, como es el trastorno del espectro autista, tenemos con Asperger, tenemos niños que tienen retraso cognitivo y niños con TDA. Todos están en el mismo grupo con niños que son neurotípicos, y que trabajan la misma rutina, el mismo día, el mismo momento. Pero claro, la rutina es personal, es individual, cada quien va a su ritmo. Tengo casos de éxito, niños de Asperger que, por ejemplo, antes de entrar a Skepsi, tenían muchos problemas dentro de un sistema escolarizado. Y, por ejemplo, en este caso, el niño de Asperger que quiero comentar, que es un niño de Monterrey, entra con Skepsi, lógicamente, y aquí quiero ser muy claro, Skepsi es solamente un conducto. El caso de éxito que menciono no es solo por Skepsi, es fundamentalmente por el esfuerzo de papás. Claro. Pero aquí el punto es que Skepsi sí contribuyó a que, por ejemplo, en este caso, el niño fuera ya aceptado en la secundaria, algo que no pasaba, ¿no? Y esto es porque, claro, el estímulo intelectual lo que hace es que va cambiando el pensamiento, ¿no? La terapeuta le preguntaba a la mamá que qué era lo que estaba haciendo, porque realmente pasaba algo en el cerebro del niño que ella no la había podido trabajar con terapias. Pues lógicamente aquí el punto es que viene con Skepsi. Casos de niños que, bueno, ya de jóvenes más bien, que son que tienen retraso cognitivo, que igual no fueron capaces de poder pasar, por ejemplo, el modelo escolarizado a tener universidad. Después de Skepsi, sí hacen su aplicación a la universidad y entran a la universidad, y ahorita ya están en tercer grado, cuarto grado universitario, ¿no? Esto son ejemplos de donde, insisto, nosotros contribuimos a esos cambios, pues porque lógicamente estamos al final del día motivando y estimulando el cerebro. Pero ese es solamente un pequeño componente de toda esa gran gama del esfuerzo familiar que se hace en favor de estos niños. Sí, y me gustaría agregar que, adicionalmente a las neurodivergencias, también existen las altas capacidades. Entonces, por supuesto que también apoya, y déjenme decirles, y dicho por una doctora que recientemente platicaba con ella, y dice, es que todos los niños tienen altas capacidades, pero las vamos polarizando con los mismos hábitos, con el contexto en el que viven. Entonces, también la falta de estimulación para estos niños. Y pues les comparto que Skepsi apoya directamente para niños con altas capacidades o capacidades sobresalientes. Así es. Tenemos nosotros el caso de un niño de Ecuador. Este niño tiene pues una memoria privilegiada. Él sí te memorizaba, cuando lo conocí, me lo presentaron,
memorizaba arriba de 100 cifras de pi, o sea, te recitaba pi arriba de 100 cifras, ¿no? Pero, por ejemplo, tenía alta capacidad en eso, pero, por ejemplo, tenía carencia, por ejemplo, de capacidades sociales. Entonces, la propuesta de Skepsi es no tanto el llegar a un equilibrio, porque de hecho el logo de Skepsi es precisamente estar en desequilibrio, pero la idea es que tú aproveches todas estas nuevas herramientas para desarrollar habilidades cognitivas para que, por ejemplo, vayas más allá de solamente, por ejemplo, el proceso de memorización. La alta capacidad se tiene que notar, ¿no? Yo lo que menciono, por ejemplo, el caso de Magnus Carlsen, quien fue el campeón mundial de ajedrez, que actualmente es el número uno, el ajedrecista número uno, me llamaba la atención porque yo lo vi jugando frente a Garry Kasparov, que había sido el campeón del mundo. A los 7 años estaba sentado enfrente del tablero y su mamá le trajo leche y galletas, ¿no? Y él estaba jugando contra el campeón del mundo, un personaje, un ogro, contra este niño, y a mí lo que me entusiasmó de eso fue verlo. ¿Y por qué menciono esto? Porque la alta capacidad se tiene que ver. Si no la evidencias, no existe, ¿no? Pero lógicamente la alta capacidad, si nada más la puedes limitar a un tipo Sheldon Cooper, que es un cuate que es un estereotipo de un ser antisocial y antipático, híjole, pues difícilmente vas a poder alcanzar tu potencial, ¿no? Cuando trabajas con Skepsi, el potencial se va enriqueciendo porque vaya, empiezas a trabajar muchas más cosas que, por ejemplo, es este tema de tener capacidades per se, ¿no? En el caso de este niño de Ecuador me encantaba porque además un personaje muy inteligente que realmente era dedicado hacia sí mismo y que estas capacidades de lenguaje, por ejemplo, o de desarrollo cognitivo, también era una esponja que lo impulsaba a sacar todavía más cosas, ¿no? Entonces, sin duda alguna es una apuesta muy positiva sobre este tipo de casos. Así es. Y mamás, papás, no se alarmen porque estaremos hablando de neurodivergencias también para que ustedes puedan también identificar cómo podemos apoyar más a nuestros hijos, pero eso ya lo vamos a hacer en otra charla. Déjame, te comparto por aquí otros comentarios, Martín. Sí. De Rose nos dice, también he leído que la alimentación influye en los comportamientos mentales. ¿Qué opina de eso, doctor? No, completamente de acuerdo. De hecho, yo ahorita mencioné que, sobre todo, por ejemplo, para el tema de adultos, ¿no? El tratar de inhibir el consumo de alcohol, no inhibirlo, o sea, reducirlo al máximo. Sí, mira, yo no soy más purista que el Papa, ¿no? A mí me encanta echarme mi vino, por ejemplo, cuando como una pasta, ¿no? Pero ya sabes, el abuso, por ejemplo, del alcohol es muy negativo para el adecuado desenvolvimiento del cerebro. Sin duda alguna, un hábito como fumar o las drogas, bueno, eso es valor entendido, yo creo que ni siquiera vale la pena mencionarlo. Pero, ¿qué pasa con niños? Con los niños, claro, sin duda alguna, una alimentación que, por ejemplo, reduzca la cantidad de azúcar va a ser muy positiva, ¿no? Eso sí, hay que entender que el azúcar al final del día es energía, ¿no? Entonces tampoco podemos quitar el azúcar. Afortunadamente la naturaleza nos ha dado 3 tipos fundamentales de azúcares, podemos trabajar con ellos y cuidar la alimentación de ellos, ¿no? Lo que sí, por supuesto que cuando hablamos de la alimentación y hablando de los temas de abuso, ¿no? Si nosotros pues los atiborramos con dulces, por ejemplo, híjole, pues entonces no estamos contribuyendo favorablemente a eso. Entonces, sin duda alguna, sí, la respuesta es correcta. La alimentación influye mucho en el desarrollo de las capacidades cognitivas. Recomiendo mucho una alimentación sana, basada en ya sabes, en vegetales, en proteínas, etcétera. Yo sé que hay familias que son vegetarianas, no me voy a meter en eso, sencillamente hablar de alimentación sana es acérquense con su bariatra de confianza y que les diga qué puede ser una alimentación sana y con esto les va a contribuir mucho y sí, que eso y más lo que decía del tema del descanso, ¿no? Fomenten a sus niños que duerman a buena hora y que se despierten a buena hora también, ¿no? Sí, el sueño tener las horas adecuadas de sueño es muy relevante en el tema de la salud cerebral. Sí. Sí, bueno, nos agradece Rosé.
Martín, quisiera hacer nada más una aclaración, porque comentas de que se trabaja en la tarde, se trabaja en la mañana. Lo que sucede aquí con Skepsi es que la plataforma pueden hacer uso de la plataforma de manera independiente, por supuesto contratando Skepsi, pero lo que está haciendo Mentica Academia es incorporando la plataforma de Skepsi y todos los beneficios que tiene, así como el acompañamiento del doctor José y su equipo a Mentic. Entonces, vamos a incorporar dentro de nuestros horarios el uso de la plataforma y todos los ejercicios que él ya les ha estado compartiendo, los 4 pilares, todo lo vamos a trabajar dentro de nuestro horario de 9 de la mañana a 12 del día. Entonces, por supuesto, con nuestro currículo académico y claro que buscamos también una hora estratégica para que los niños también puedan trabajar estas funciones y entonces comiencen su trabajo académico también más motivados. Más quería hacer esa aclaración para los papás. Para los papás. ¿Algo más que quieras comentar, Martín? No, pues yo cierro siempre la idea con la invitación de que el pensar es un muy buen hábito. El pensar les ayuda mucho a tener una mejor experiencia de vida. Más de una ocasión, cuando uno comete un error, cuando uno falla, cuando uno siente que existe el fracaso, pensamos en el fracaso y nos metemos en el fracaso. Mi invitación es que en lugar de pensar así, pensemos que esas siempre son oportunidades, por ejemplo, para mejorar nuestra experiencia de vida. Y entonces, como estamos hablando de pensar y mejorar experiencia de vida, Skepsi Gimnasio del Pensamiento nace con una de las mejores ideas: darle la mejor herencia a nuestros hijos. ¿Y qué mejor herencia? Que ellos piensen de una manera sana, de una manera, pues, que sea acorde con su sociedad, que pueda generar en ellos empatía, amor hacia los demás, que permita que puedan enriquecer su experiencia de vida como seres auténticos y realizados por ellos mismos, ¿no? La propuesta de Skepsi es esa, que nosotros podamos modelar en ellos, fomentar en ellos los modelos de pensamiento que los hagan, que potencialicen todo su ser y que precisamente les permitan tener enriquecer esa experiencia de vida, y por lo tanto Skepsi es, insisto, la mejor herencia que se puede dar. Entonces les agradezco mucho el que me hayan permitido platicar, hablar del cerebro, no solamente de Skepsi, sino hablar del cerebro, que es un tema que me encanta, me apasiona, y que bueno, yo espero que la semilla esté plantada para que entonces ustedes también como padres formen parte de un proceso que les permita también por sí mismos enriquecer su experiencia de vida, como pues precisamente haciendo que su cerebro tenga todo el tiempo estimulación. Si ustedes por su parte como padres leen, aprenden un idioma, tocan un instrumento, etcétera, están haciendo que que su cerebro también se ejercite, y esto a la larga les va a dar muchos beneficios. Muchísimas gracias, Fabi, por la invitación. No, Martín, gracias por darte el tiempo de venir a platicarnos de qué se trata Skepsi, que mejor que tú lo hayas venido a platicar por acá. Déjame leer para ya cerrar algunos otros comentarios que tenemos. Dice, qué emoción me da haber elegido esta escuela, porque Fabi es increíble respecto a la importancia que le da la educación. Gracias nuevamente, y a José, que es un conocedor de este tema. Wow, impresionada por encontrar esta escuela que pedía al universo y me la dio. Muchas gracias a ti, Rose, por confiar en nuestro trabajo. Tenemos otro por acá. Bueno, esto ya lo leímos por ahí, del error. Déjame ver qué otro comentario tenemos de parte de Rosy de Castañón. Saludos y felicitaciones por esta charla. Gracias. Tenemos también acá nuevamente a Rose, que nos dice que vaya historia. Ouch, eso de cortarte, no, pero ahí tienes el recuerdo y ahora es una realidad. Sí, es lo que me afirma cada día. Incluso hasta estoy escribiendo y me estoy creando y me estoy viendo mi cicatriz. Entonces es una cicatriz buena. Nos comenta también Rose, dice, la fe en alguien que conozco. Varios casos cuando recuperan su salud. Así es. Sí, claro. Ya leímos por aquí, también nos dan las gracias. Roxana Tavares nos da las gracias también por acá. Tenemos otro comentario. Muchos comentarios, Martín. El pensamiento no es todo, lo he comprobado. Así que
Gracias totales por esta experiencia a ambos. Gracias nuevamente a ti, Rose, por darte el tiempo también de estar aquí. Muchas gracias a los que estuvieron presentes en vivo y por supuesto a las personas que nos vayan a ver después. Pueden dejar por ahí sus preguntas y con mucho gusto las hacemos llegar a Martín o les respondemos si nos es posible ahí en el mismo chat. Bueno, a mí me gustaría despedirme y con también otra frase que para mí el señor Seymour Papert es un gran referente en relación a la educación y al uso de las tecnologías. Y él nos dice que un mejor aprendizaje no saldrá de mejores formas de instruir, sino darle al que aprende mejores formas para construir. Y pues nuevamente creo que Skepsi es lo que nos brinda. Martín, muchas gracias. Muy rápido. Es creo que de las únicas veces que hemos estado 1 hora 40 minutos. ¡Oh! ¡Qué bien! Un partido de tenis. El tenis también estimula mucho el cerebro a propósito del tenis. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias por haber estado por aquí. Nos encontraremos pronto en nuestra próxima plática. Ya les daremos los detalles a los papás, llegará la información a sus correos electrónicos. Entonces, bueno, Martín, ¿nos quieres compartir para las personas que nos escuchan tus redes sociales? ¿Cómo te pueden encontrar? Sí, claro. Bueno, la página de acceso es www.skepsi.com.mx. Eso sí, por favor, no traten de inscribirse conmigo porque es todo a través de Mentic Academy. No. Pero por favor, véanos ahí es donde van a encontrar los juegos que decía Fabiola, para que ustedes como padres trabajen, desarrollen la memoria, desarrollan ejercicios de lógica y también tienen, ejercicios de memoria y lógica principalmente, ¿no? No, y ¿saben qué? Sí véanlo, porque van a ver el gran beneficio que tiene que lo incorporamos a Mentic Academia dentro de nuestro programa y a ustedes, pues por supuesto que no tienen que pagar nada adicional, esto ya está incorporado para que sigamos aprendiendo. Véanlo para que se den cuenta y bueno, pero si se lo quieren recomendar también a algún familiar, algún amigo que no sea parte de la educación en el hogar y que eduque de forma tradicional, pues es muy válido, por supuesto que lo pueden recomendar. Sí, y bueno, también que nos vean en Facebook como Skepsi Gym, Skepsi con I latina, no con Y, porque con Y tengo entendido que es una empresa australiana que vende floreros. Entonces, aquí es Skepsi Gym, en Facebook, en Instagram, y bueno, en YouTube me encuentran como Skepsi Gimnasia del Pensamiento. Denle like, porque esto ayuda mucho al algoritmo y pues nada, muchísimas gracias. Mi correo electrónico, por si quieres tú compartirlo, es martin.ochoa@skepsi.com.mx. Tomo, ya lo tienes, pero con gusto se lo paso a Fabiola por si alguien quiere, pues, una información un poquito más precisa, técnica, de mil amores, ¿no? Sí, nos piden que lo compartamos, con mucho gusto se los comparto por aquí, denme un momento y se los comparto. Y mientras tanto, ahorita que dices del algoritmo, pues así funciona también nuestro pensamiento. Así es. Qué interesante que realmente alguien decía, es que la tecnología está cometiendo plagio porque es el cerebro. Es el cerebro, la computadora es el cerebro funcionando en su máxima capacidad. ¿Tú qué opinas, Martín? Sí, no, de hecho, fíjate, ¿te acuerdas del concepto de las redes neuronales, no? Las redes neuronales sí es un concepto que existe también en computación y de hecho es lo que da la pauta. Fíjense qué interesante esto de la famosa inteligencia artificial. Está fundamentada, basada y potencializada por las redes neuronales, que no es más que la conexión de mi computadora con la computadora de Fabiola, con la de todos ustedes, que porque ya le dimos que sí acepto al motor de Google, porque le dimos que sí acepto al motor de Facebook, porque le dimos que sí acepto todo eso, estamos interconectados. Y de una u otra manera, esta información está ahorita transcurriendo a través de bits en muchos otros lados. Y entonces, esto que está sucediendo ahorita como red neuronal es precisamente un ejemplo de las famosas sinapsis, pero claro, aquí ya es completamente hecho exprofeso para conectar computadoras, ¿no? Esto no tiene nada de orgánico, esto es más bien una cuestión tecnológica,
es cierta. Ese es un ejemplo de cómo funciona, por ejemplo, el cerebro y sus conexiones neuronales, ¿sí? Así es, totalmente. Tengo más comentarios, no nos dejan ir, Martín. Qué bueno que sigamos aquí. Pues sí, qué padre. Ya vamos a ir por otro café, eso me da mucho gusto, que estén muy interesados porque estas charlas son para ustedes. Entonces, súper bienvenidos sus comentarios. ¡Wow! ¡Wow! Este mundo del homeschool es nuevo para nosotros, pero me está encantando. Hasta ahora veo que esto será muy productivo. Pues qué gusto que ya lo hayan descubierto. Te cambia la vida, Roxana, hacer homeschool, pero lo que de verdad cambia la vida es utilizar las herramientas adecuadas para llevarlo a cabo. Entonces, no solo es retirar a nuestros hijos de las escuelas o de los espacios tradicionales formales, sino que también hay que tener formalidad en nuestro estudio. Y nuevamente hago referencia a Skepsi, que nos ayudará a que así suceda. Por eso el título de nuestra charla, Innovación y Tecnología desde el Hogar, sí se puede. Así es. Entonces, aquí está la prueba. Bien, pues ahora sí nos despedimos. Martín. Bien. Un gusto, ya compartimos por aquí, nos dicen que ojalá puedan compartirlo. Ya se compartió por aquí, www.skepsi.com.mx. Así es. ¿Verdad? Y en redes es Skepsi Gym, así de gimnasio, gym en inglés, ¿no? Ahí me van a encontrar por Facebook, por Instagram también es Skepsi Gym, y en YouTube es Skepsi Gimnasia del Pensamiento. Así. Perfectísimo. Muchísimas gracias, Martín. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon, que estuvieron aquí, y pues también a los que nos van a ver. Gracias. Que tengan muy bonita noche. Muchísimas gracias. Que les vaya muy bien. Bonita noche.